Bienvenidos desde San Diego, California. Llegamos a ustedes en inglés, español y portugués, en vivo y en directo, a través de una compleja y única red internacional de telecomunicaciones vía satélite, microonda y cable. El International Training Center de San Diego State University nos enlaza una vez más a través de este original programa de videoconferencia que enlaza a distinguidas organizaciones que representan el sector educativo, empresarial y gubernamental de México, Cuba, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. También damos la bienvenida a España, a Estados Unidos de América, la Organización de Estados Americanos desde Washington, D.C. y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo desde Ginebra, Suiza. Hoy día vamos a examinar la generación de posguerra, la de los baby boomers, su perfil, dinámica y mercados. Esta es la quinta videoconferencia del año 2001 sobre conocimientos de nueva generación para la productividad y el éxito global. Soy Dan Hopwood, asociado del ITC, y soy el moderador de hoy. Soy yo, un baby boomer de la generación de posguerra, aun cuando de los más jóvenes, como ustedes pueden apreciar. Bueno, miren, les admito a ser medianamente joven. Los boomers son únicos y en cierta forma, como yo lo veo, existen dos grupos bastante bien diferenciados dentro de esta generación. No es solamente la edad lo que diferencia a los mayores de los menores de los boomers, sino los tipos de experiencias que han tenido. Mire, por ejemplo, mi hermana es 4 años mayor que yo. Aun cuando yo sí me tuve que enrolar en el servicio militar, y lo hice con mucho orgullo, solamente me tocó observar el final de la guerra de Vietnam y ver lo que habían hecho los militares de mi país. Por otra parte, mi hermana, en cambio, tuvo muchos amigos que sirvieron en la guerra de Vietnam. Algunos fueron reclutados, otros se ofrecieron de voluntarios, algunos murieron, otros fueron lesionados, heridos. Nuestras perspectivas de la guerra de Vietnam fueron muy diferentes. Cuando ella tenía 18 años, estaba la guerra en su apogeo, mientras que cuando yo cumplí los 18, Estados Unidos ya estaba repatriando a sus soldados. Nuestra oradora de hoy, Susan Mitchell, ha estado con nosotros antes y ha tenido una oportunidad de muestrear, ustedes han tenido oportunidad de ver su investigación y su conocimiento sobre los segmentos y generaciones de la sociedad. Ella va a resaltar cómo esta generación ha influido tan especialmente en el mundo nuestro, como consumidores, emprendedores y activistas. Su invitado, Charles Riley, presentará brevemente la característica de esta generación y una especial, la del voluntariado. La razón por la cual esta es una característica es que el voluntariado les ayuda a servir como vehículo para satisfacer los deseos de aprender, de ampliar su conciencia y de enseñar una imagen del futuro. En la primera mitad de la presentación, Susan va a explicar la estructura de esta generación y la cantidad de cambios que han enfrentado. Y luego va a continuar pintando esta imagen de los baby boomers para que ustedes van a ir reconociendo esa pintura, esa imagen que ella les va a pintar a medida que la va completando como gran artista que es. Nuestro invitado Charles Riley también ha encarado muchos de los retos de esta generación y ha buscado con mucha solicitud distintas experiencias, tal como se conoce que hacen los boomers, los de la generación de posguerra. Les voy a presentar a nuestros expertos. Susan Mitchell es escritora, autora y conferencista que se especializa en demografía y con tendencias sociales y del consumidor. Con frecuencia habla y hace consultoría con negocios y organizaciones como por ejemplo Burger King, Ciña, Motorola sobre temas de generación.
La señora Mitchell es autora de varios libros de referencia sobre demografía que incluyen la obra American Attitudes y Generation X, las actitudes americanas y la generación X, el mercado de los jóvenes adultos. Su libro más reciente examina las generaciones de Estados Unidos, de 5 generaciones que viven actualmente: los del milenio, la generación X, los baby boomers o de posguerra, la generación intermedia y la generación de la Segunda Guerra Mundial. Sus artículos han aparecido en publicaciones como la revista Time, el New York Times y diarios como el Wall Street Journal también, y ha aparecido en algunos programas televisados del show The Today Show, Oprah, Fox News Network, para hablar sobre justamente temas generacionales y de la generación de posguerra. Además, ha sido escritora y editora de varias publicaciones y ha hecho varias investigaciones muy profundas sobre la demografía y los estilos de vida de las generaciones. Tiene una licenciatura en psicología de la Universidad de Wisconsin y Madison. Como siempre, Susan, bienvenida, y es muy bueno verte. Ella es una de las mejores amigas del ITC. Los baby boomers todavía no ven cuándo se van a jubilar en el futuro. Esa es una de las características. Tenemos aquí también a Charles Riley, a quien Susan va a entrevistar. Él es presidente de la empresa Charles Riley Company. Es una empresa de planificación estratégica, mercadotecnia, comunicaciones, que tiene mucha experiencia con una gran gama de industrias, incluyendo manufactureras, de salud, servicios financieros, ingeniería, leyes y contabilidad. Mr. Riley empezó su empresa para servir a unas entidades educativas y de no sin fines de lucro, tales como escuelas y hospitales, y luego se amplió hasta la publicidad corporativa y las relaciones públicas. Ha escrito varios planes de negocios comerciales para nuevas empresas y ha servido también como voluntario en los consejos directivos de varias agencias sin fines de lucro, y principalmente trabaja en recaudación de fondos y desarrollo de juntas directivas. Ha ganado varios premios nacionales por sus diseños en las publicaciones y muchos premios de periodismo. Es también becario del Centro de Periodismo de Washington y ha pasado muchos años en Washington trabajando con miembros del Congreso, del Gabinete de la Corte Suprema y de grupos de cabildeo o de grupos de think tanks, grupos de expertos. Charles, bienvenido. Él también tiene un doctorado en la Universidad de Brown y es graduado de la Universidad de Brown y de San Diego State. Les pido que por favor comenten sobre un reto que enfrentan los baby boomers, y esa es la brecha tecnológica. Recientemente una publicación importante dedicada a los senior citizens, que son los jubilados, que sugería que algunos de los mayores de la generación de posguerra no querían realmente aprovechar este mundo tecnológico. ¿Por qué es que ellos se resisten a aprender lo que pueden sobre la tecnología y sus aplicaciones? Por ejemplo, hay una gran cantidad de software que se centra en el consumidor o juegos incluso. ¿Por qué es que ellos se inhiben y no les gusta aprovechar todas estas tecnologías? Empecemos con Susan. Gracias, Dan. Primeramente pienso que tenemos que aclarar las cosas, de que el grupo al que tú te estás refiriendo es realmente el de los mayores, los que están en sus años 40 o en los principios de los años 50. Ellos sí han entrado en la tecnología en gran medida, pero los mayores, para muchos de ellos estos juegos, estos software, estos tienen muy poca importancia en sus vidas. No es algo que ellos consideran que les mejora sus actividades diarias, ni tampoco se las reemplazan, ni tampoco porque ellos disfrutan lo que hacen. Ellos no sacan ningún placer de eso. Así que esto es por elección, esta brecha tecnológica. Ellos no crecieron con todo este tipo de tecnología y no sienten necesidad para esto, y realmente hay un nivel de incomodidad mientras uno es mayor con toda esta tecnología, mientras que a los más jóvenes les interesa un poco más. Parece que algunas de estas brechas resultan imprácticas, ¿verdad? Así es, ¿verdad, Charles? Quiero decir un par de cosas. Yo soy uno de aquellos que se pasan muchas horas del día en la computadora, pero yo nunca aprendí, en cambio, a programar el Betamax o la videograbadora, la de las películas. Quiero decir dos cosas. Por ejemplo,
Todos usamos correo electrónico. Actualmente no se podría hacer negocio si no tuviéramos ese email, en los Emilios. Yo creo que llego de una época en que el teléfono era el medio primordial de comunicaciones y hablar con un amigo es algo especial. Así que para mí el teléfono sigue siendo algo especial y no lo puedo reemplazar por el correo electrónico. Creo que también he encontrado en mi trabajo de consultoría que a medida que en esta generación hemos entrado en todos los rangos de gestión empresarial, imprimimos nuestro propio estilo. Algunos gerentes prescinden un poco más de la computadora y dicen, bueno, para mí no es importante en esta organización porque yo no soy muy computarizado. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar en el módulo 1, cuando Susan va a hablar sobre la generación de posguerra, los baby boomers. Las personas nacidas entre 1946 y 1964 integran la generación Baby Boom, la cual es actualmente la más numerosa en Estados Unidos. Me voy a permitir presentarles a una panorámica de los aspectos demográficos, actitudes y comportamientos de esta gran generación. Sin embargo, es importante primero entender cómo se distribuye una población en general dentro de diferentes grupos de edades, lo cual llamamos la estructura de edades, y cómo esto influye en la actividad productiva y en la sociedad en general. Durante el siglo XX, el número de niños nacidos en Estados Unidos fluctuó constantemente, creando pequeñas y grandes generaciones alternadas. Durante la Gran Depresión, por ejemplo, nacieron relativamente pocos niños. Al final de la Segunda Guerra Mundial, por otro lado, el número de niños nacidos aumentó rápidamente a medida que la economía prosperaba. Fue durante este periodo que se dio lo que llamamos la ola de boom, de baby boom. Este boom terminó en 1965, cuando la tasa de natalidad comenzó a bajar nuevamente. Cuando esta generación baby boom llegó a sus años de madurez y comenzó a tener hijos propios, el número de nacimientos creció nuevamente, creando otra gran generación, la cual es ahora conocida como la Eco Boom, en generación Y. Estados Unidos ciertamente no es el único país que ha experimentado este fenómeno demográfico de la posguerra y que ha tenido pequeñas y grandes generaciones alternadas en su población. Por casi todo el mundo, el número de nacimientos creció durante el periodo, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, creando generaciones más numerosas que las que le precedieron. Aún en algunos países donde el número de nacimientos no aumentó significativamente, encontramos que las personas de esa época desarrollaron una perspectiva similar a la de la generación Baby Boom de Estados Unidos y otros países, puesto que crecieron con la misma dinámica de cambio social y tecnológico que esa. El tamaño de las generaciones afecta la distribución de edades dentro de una población. Cuando las generaciones son de tamaño no uniformes, como lo son en Estados Unidos actualmente, los efectos sociales y económicos pueden ser trascendenciales. Por ejemplo, en los años 50, las escuelas que antes habían sido educadas en capacidad para educar a la generación relativamente pequeña que precedió la Baby Boom, de repente fueron congestionadas con alumnos de la generación Baby Boom. Cuando el segmento más joven de los boomers se graduó de la escuela elemental, los sistemas escolares por todo Estados Unidos tuvieron que adaptarse a la generación X,
que le sigue, la cual era menos numerosa. Ahora, sin embargo, la generación Echo Boom nuevamente está congestionando las escuelas, poniendo presión a su capacidad física y presupuestos. Esta expansión y contracción alternada de una población puede tomar por sorpresa también a empresarios, gobierno y sociedad en lo general. La mayoría de los países se tiene que enfrentar por lo menos alguna vez a esta realidad de cambio de estructura de edades, aun cuando no lo reconozcan. Las organizaciones, para ser exitosas, necesitan ver hacia adelante para anticipar el impacto demográfico que se aproxima. Por ejemplo, la industria de la música ha respondido en los últimos años a un decreciente número de adolescentes y jóvenes adultos, reempaquetando la música favorita de los boomers, de mediana edad, vendiéndosela en el nuevo formato de discos compactos. Cuando el número de bebés comenzó a bajar, muchas empresas que manufacturaban ropa y alimento para bebé ampliaron su mercado, introduciendo pequeños cambios a sus productos existentes para hacerlos más atractivos a los preescolares o toddlers. Por otro lado, muchos fabricantes de ropa continúan enfocándose principalmente hacia la persona joven, no obstante que sus ventas han bajado. Igualmente, las cadenas de televisión en Estados Unidos, que abiertamente han expresado no estar muy interesados en los adultos mayores de 50 años, han visto sus teleaudiencias bajar año tras año. Con esto no quiero sugerir que la mejor estrategia de servicio o comercial sea siempre para todos enfocarse hacia la generación más numerosa, sea la población de personas en sus años 20 grande o pequeña. De todas maneras, siempre será esta el mejor mercado para muchos productos y servicios, incluyendo vivienda, cerveza y servicios de lavamática. Asimismo, los gobiernos y la sociedad deben atender las preocupaciones de los ciudadanos de todas las edades, pero el entender la dinámica creada por la estructura de edades de la población siempre le evitará a cualquier organización tomar decisiones estratégicas equivocadas. Hoy en día, el segmento de edad intermedia de la población en Estados Unidos está a su nivel histórico más alto. Nunca antes había habido tantas personas en este país, tanto numérica como proporcionalmente, dentro del grupo de edades de 35 a 54 años. En las próximas décadas, los deseos y necesidades de este grupo demográfico definirán los mercados de consumo, las preocupaciones sociales y los debates políticos. Los de edad intermedia hoy en día son baby boomers. El total estimado de 78 millones de baby boomers están entre los 37 y 55 años de edad. Representan el 28% de la población total en Estados Unidos y el 40% de la población adulta. Estos baby boomers han sufrido durante toda su vida los efectos de ser parte de una generación muy numerosa, pero a su vez ellos han tenido un enorme impacto en la economía y cultura de Estados Unidos y otros países. La competencia entre boomers incrementó la demanda de servicios educativos, costos de vivienda y tasa de desempleo. A medida que envejecen, continuarán compitiendo con más recursos, presionando los presupuestos de los sistemas de salud pública y pensiones alrededor del mundo. Hoy en día los boomers viven los años de máximo ingreso, gasto y ahorro. El ingreso medio de los hogares en Estados Unidos fue casi $41,000 en 1999. Los boomers más jóvenes tuvieron un ingreso medio de casi $50,000 y los más viejos de $57,000, cifras mayores que las de cualquier otro grupo de edad. El ingreso relativo más alto de los boomers de mayor edad es una de las razones del por qué tienden a tener mayor valor financiero
promedio que otras generaciones. En promedio, el valor neto de la familia en Estados Unidos es ahora de $71,600. Los boomers entre 45 y 54 años tienen un valor neto de más de $105,000. Sin embargo, la base primaria de este valor neto es el inmueble de su casa. 3/4 partes de los boomers de mayor edad son propietarios de sus casas, aumentando así sustantivamente su riqueza, aunque esto varía entre otros países. Muchos boomers también invirtieron en la bolsa de valores en los años 90 y a medida que aumentaron los valores accionarios, también aumentó el optimismo de los boomers. Pero con la baja reciente del mercado de valores, la confianza de estos también cayó. Muchos pidieron prestado contra el valor de sus inversiones en bolsa y ahora se enfrentan al reto de tener que pagar las deudas en una época de desaceleración económica. Durante los años 90, los altos ingresos y aumento de valor de las acciones de los baby boomers incrementó sus hábitos de gasto. En 1999, la familia promedio en Estados Unidos gastó un poco más de $37,000 en bienes y servicios. Entre los boomers jóvenes, el promedio de gasto fue casi de $43,000, mientras que la mitad de mayor edad de esta generación gastó $47,000. Sus niveles de gasto mayores que el promedio poblacional aunado a la numeroso de esta generación ha convertido a los baby boomers en una fuerza vibrante de la economía en Estados Unidos y otros países. Como jefes de familia del 42% de todos los hogares, los boomers en 1999 representaron asombrosamente el 50% de todo el gasto en Estados Unidos. Aunque los boomers serían felices de seguir gastando como en años anteriores, muchos de ellos ya no lo podrían hacer por un tiempo. Si la economía del mundo empeora y más trabajadores pierden sus empleos, el impacto pudiera ser devastador para los boomers más viejos. Aunque la mayoría de los trabajadores calificados desempleados eventualmente encuentran un nuevo trabajo, la experiencia pasada ha indicado que para los trabajadores de edad intermedia les toma más tiempo encontrar empleo y muchas veces tienen que conformarse con puestos en los que les paguen menos. Una de las cosas que pudiera hacer menos difícil la situación de la mayoría de los boomers, en el caso de una desaceleración económica prolongada, es el hecho que la mayoría de las familias boomers incluyen dos salarios. Tanto hombres como mujeres están dentro de la fuerza de trabajo en el 71% de las parejas casadas de esta generación. De hecho, la mayoría de las mujeres boomers en países industrializados, independientemente de su estado civil, trabajan ahora. El aumento de número de mujeres trabajadoras durante la segunda mitad del siglo XX a nivel mundial es uno de los grandes acontecimientos de la generación Baby Boom. Durante los últimos años de la década de los 60, a medida que las mujeres boomers se graduaban de preparatoria y universidad, en lugar de casarse y convertirse en amas de casa, la fuerza laboral de mujeres comenzó a aumentar con cifras sin precedentes. En 1950, solo el 38% de las mujeres entre 45 y 54 años continuaban el sector productivo en Estados Unidos. Para 1970, esta proporción aumentó a 54%. Hoy en día, el 77% de las mujeres de estas edades están dentro de la fuerza laboral. Interesantemente, a medida que aumenta la fuerza laboral de mujeres, la de los hombres disminuyó ligeramente.
En 1950, un total de 96% de los hombres entre 45 y 54 años trabajaban, pero ahora el porcentaje ha bajado a 89%. Muchos decidieron retirarse anticipadamente, algunos cuidan el hogar mientras que sus esposas trabajan y otros han dejado de trabajar temporalmente para regresar a la escuela. Por cierto, aunque las mujeres con empleo son ahora la norma, la división de trabajo es el hogar, no ha cambiado mucho. Para las mujeres, boomers, esto significa que tienen que balancear sus carreras profesionales, su hogar y en muchos casos sus hijos también. Las mujeres sobrecargadas de responsabilidad han creado una gran demanda de servicios comerciales rápidos, las comidas congeladas, las tintorerías de autoservicio, compras por catálogo de Internet y demás, son todas manifestaciones de la gran necesidad que tienen los ocupados boomers de ahorrar tiempo. Otro factor que influye en el mayor ingreso de los boomers es la gama de trabajos que desempeñan. Más una tercera parte de los boomers realizan actividades gerenciales o de servicios profesionales. Otro 28% están involucrados con servicios técnicos, ventas y diversas ocupaciones de apoyo administrativo. No solo son estos puestos generalmente de más alto salario que otros, sino que los muchos años que los boomers llevan participando en la fuerza laboral les permite exigir salarios más altos. Los boomers sin duda representan el segmento más numeroso de la tasa de trabajo en muchos países. Casi la mitad de todos los trabajadores son miembros de esta generación, pero su preponderancia en este ámbito algunas veces genera conflictos con trabajadores adultos, mayores y jóvenes, aunque lo numeroso de los baby boomers ciertamente contribuye a esa realidad. Ese tipo de tensión laboral intergeneracionales no son infrecuentes. Cuando los trabajadores jóvenes entran a la fuerza de trabajo, están llenos de entusiasmo y nuevas ideas. Por otro lado, los directivos de la edad intermedia generalmente se conforman con lo que ya se tiene y se hace. Irónicamente, cuando los boomers eran jóvenes, ellos también entraron a sus primeros trabajos, intentando modificar las cosas utilizando sus propias ideas y formas de hacer las cosas, pero encontraron la misma resistencia de los directivos de entonces. Con el paso del tiempo, los boomers lograron influenciar muchos cambios en el ambiente de trabajo, amoldándolo más hacia sus intereses y necesidades. Por ejemplo, la mayoría de las empresas en Estados Unidos ahora permiten a sus empleados vestirse más casualmente de lo que se hubiera tolerado hace décadas. Las estructuras de muchas empresas también han cambiado para permitir más participación del personal de nivel operativo y para fomentar más el trabajo en equipo. Todos estos cambios reflejan características distintivas en la generación boomer, es decir, una preferencia marcada hacia un estilo de vida más casual, hacia estructuras organizacionales menos jerárquicas y autoritarias, y hacia un ambiente más egalitario o tolerante en general. Ahora que los boomers han logrado crear un ambiente de trabajo más confortable para ellos, resulta que se rehúsan a hacer a un lado para dejar a la nueva generación que les sigue hacer los cambios que ellos prefieran. Por ejemplo, los trabajadores jóvenes tienden a quejarse que los directivos boomers son muy lentos para reaccionar a los cambios tecnológicos o demasiado cautelosos para tomar riesgos con nuevos enfoques de negocios. Las organizaciones deben negociar estos retos intergeneracionales, educando a los boomers sobre la dinámica de cambio generacional en la fuerza de trabajo y convenciendo a los trabajadores jóvenes que sus directivos de mayor edad tienen la experiencia necesaria para evaluar objetivamente las nuevas ideas que ellos propongan. De hecho, los boomers siempre desean aprender más sobre muchas cosas.
para su generación y para las generaciones más jóvenes que le siguen. El aprender tiende a ser un compromiso de toda la vida. Los boomers son las generaciones de mayor escolaridad hoy en día. En Estados Unidos, el 27% de ellos han terminado un grado de licenciatura, comparado con solo el 15% de las personas de 65 años o mayores. El 11% de las personas entre 45 y 54 años han terminado un posgrado en comparación con menos del 6% de las personas de 65 años o mayores. La escolaridad influye en las actitudes, estilo de vida y comportamiento de consumo de las personas. Los mayores niveles educativos que han logrado los boomers o adultos jóvenes los ha convertido en consumidores mejor informados y más exigentes. Por ejemplo, buscan siempre eliminar